Vaya programa que traemos hoy. El 18 de marzo, El Mundo publicaba una noticia titulada «Sánchez apoya por primera vez que el Sáhara sea una provincia autónoma de Marruecos». Seguro que durante las últimas semanas habéis escuchado un montón hablar de este tema. Y Emilio, Alejandro y yo estábamos locos por traer a alguien que domine todo esto muy bien, que conozca bien la historia y que encima la sepa explicar, como nuestro invitado de hoy. Y de algún modo queremos dar un repaso a toda esa situación explicando cómo están ahora las cosas, cómo han venido estando y qué implicaciones puede tener esta decisión adoptada en su momento por Pedro Sánchez. Para ello, como siempre, vamos a contar con nuestro buen amigo Emilio desde Marbella. Emilio Triviño, ¿qué tal? Hola Alberto, muy buenas tardes. Pues mira, encantado de estar aquí contigo, con Alejandro Villalba, el jefe, y con Alejandro González, que efectivamente nos va a ilustrar a nosotros y a quien quiera saber un poquito más sobre el Sáhara, que es necesario en estos tiempos. Sí, porque Alejandro González es empresario y abogado desde el año 1997 y ha colaborado en universidades en todo el tema cultural, una barbaridad. Y además conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el Sáhara. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Emilio. Encantado de estar con vosotros. Oye, muchísimas gracias por este ratito, por prestarte a darnos luz sobre esta situación. Y nada, pues que estamos súper encantados de tenerte. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer. Oye, ¿cómo crees que puede ser mejor abordar esta situación? La manera en la que tú creas que pueda ser más interesante a la hora de entender todo lo que sucede con el Sáhara, Marruecos, la decisión de Sánchez. Pues bueno, primero voy a hablar un poquito de mí, porque dirán, bueno, este tipo, ¿por qué está interesado? ¿Qué sabe del Sáhara? ¿No? Una cosa como muy... Entonces, bueno, yo hice el servicio militar en Melilla. Yo siempre me ha encantado la historia, un poco herencia de mi familia. Y allí coincidió con el 75 aniversario del desastre de Anual, un hecho fundamental. Dicen que no había familia en España que no tuviera algún muerto, algún herido del desastre de Anual. Fueron 20.000 muertos. Fue un punto y aparte en la historia de la política española. Entonces, 2 o 3 años después, otras coincidencias a nivel laboral, coincidí con la viuda, una persona casi centenaria, pero con la cabeza perfecta, con la viuda de uno de los fundadores de Al-Aaiún. O sea, la capital o la ciudad más importante del Sáhara. Cuando él llegó, él fue uno de los fundadores, ojo, cuando aquello era una ciudad de camelleros, de nómadas. Y entonces, bueno, eso me hizo abundar un poco más en el tema y bueno, y me gustaba. Entonces, pues bueno, no es que me especialicé, pero me gustó un poco lo que fue el concepto de la presencia española en África. En América hay muchísimos especialistas, pero en África yo vi que era un poco un área un poco desconocida y me interesó y he seguido leyendo, un poco me ha interesado todos los avatares que ha traído este tema. Y además, el Sáhara es una caja de sorpresas, ¿no? Porque si analizamos el estatus actual del Sáhara, pues bueno, nos llevamos la primera sorpresa, porque, oh sorpresa, la potencia administradora del Sáhara actualmente es España. O sea, actualmente para las Naciones Unidas, España es la potencia administradora. En el mundo hay 17 territorios autónomos y uno de ellos es el Sáhara. Por favor, me interrumpí porque yo creo que eso es lo importante. Explícanos brevemente qué implica ser una potencia administradora. Bueno, el caso del Sáhara es quizás posiblemente el caso más escandaloso que hay en el mundo entre la diferencia entre de jure y facto. Es decir, de jure, el Sáhara todavía es controlado administrativamente por España. O sea, parece mentira. De derecho. De derecho. De derecho, eso es. Para las Naciones Unidas, España es la nación que administra el Sáhara. Igual que Gibraltar es una de las 17 que hay en el mundo. Hay 17 territorios autónomos. Te hablo, para que lo entendamos, las Malvinas es uno de ellos, la potencia administradora es Gran Bretaña, no hay duda. Gibraltar es otro de ellos, la potencia administradora es Gran Bretaña también, no hay duda. La Polinesia francesa, la potencia administradora es Francia. Todo tiene una lógica. Bueno, dentro de esa lógica, esto es una curiosidad, el Sáhara es el territorio más grande dentro de esos 17 que hay. El Sáhara es extensísimo, es prácticamente la mitad de España. Y el más pequeño es Gibraltar. O sea, España está metida en esa horquilla, en eso los españoles somos así. Los españoles somos distintos, ¿no? O sea, estamos metidos en los dos meos, uno el más grande y otro el más pequeño. Y nos va a regular en los dos. Pero bueno, entonces, pues bueno, de ese territorio que de jure es así, de facto es otra cosa. De facto es que lo reclaman dos países, o un país que es Marruecos y un país también
o un pueblo que es el Frente Polisario o la República Árabe Democrática. Lo democrático ya veis que no le falta un perejil, todo el mundo se autodenomina democrático. O sea, de eso aquí lo tratamos en extenso, si quieres, ¿sabes? Sí. Yo creo tenemos algún amigo que hizo un estudio muy bueno y prácticamente todas las naciones del mundo, menos 10 o 15, se ponen el apelativo de democrático. Dime de qué presume y te diré de qué carece. Pues bueno, el Frente Polisario, que si hay que resumir en una palabra la actuación del Frente Polisario en todos estos años, desde el año 73 que se fundó hasta ahora, ha sido torpeza. Igual que si habría que definir con una sola palabra la actuación de España en todo este tema, sería desidia. Y si tengo que elegir también una en Marruecos, sería agresividad. Y ya si nos ponemos, Estados Unidos sería interés y oportunismo. O sea, esos son los 4 actores. También está Mauritania, que la dejamos un poquito de lado, pero también está ahí, aunque ya Mauritania, digamos, como dicen ahora, pasó 3 kilos del tema por puro interés. Yo creo que hizo bien, ¿no? Y después tenemos otras naciones que han influido muchísimo, son Francia, Arabia Saudí, Argelia, etcétera. Ya cada uno, digamos, intentando influir como puede. Pero bueno, ese ahora mismo el estatus. O sea, ¿no os parece alucinante que de jure, de derecho, sea España la potencia administradora y de facto prácticamente sea Marruecos la dueña de gran parte del Sáhara, ¿no? Porque no sé si sabéis que Marruecos tiene hasta 6 muros hechos. ¿Alguien sabe que Marruecos ha hecho 6 muros? Porque hay muros muy famosos en el mundo. O sea, cuando se hablaba del famoso muro que Trump quería hacer, que por cierto realmente lo empezó Clinton, empezó aquel muro, ¿no? En México, y Trump se hablaba del muro, el muro en Israel, ¿no? Dividiendo Gaza y Jordania. Pues ahí los marroquíes han hecho 6 muros para dividir, digamos, su parte de la que controla el Frente Polisario. Entonces, pues bueno, ahora mismo es una situación muy, muy compleja, muy extraña, y bueno, y ahora España ha pegado un cambio porque España tenía una especie de neutralidad activa y ahora, pues bueno, ya hemos visto que prácticamente le está rindiendo la pleitesía al rey marroquí. Alejandro. Sí, perdona, Emilio. Sí, Alejandro, mira, nosotros la información que tenemos es de los medios de comunicación, pero yo te pediría a ti que nos dijeras qué cambio ha sido o qué cambio ha dado el gobierno de España respecto a la política del Sáhara. ¿En qué consiste el cambio? Bueno, el cambio fundamentalmente es que Marruecos quiere convertir el Sáhara, para que nos hagamos una idea, una especie de comunidad autónoma a la española. O sea, cosa que los saharauis se niegan por completo. Para el saharaui, ellos tienen una nación que es la República Árabe Saharaui. Y Marruecos dice que eso es suyo. O sea, por eso están en Tinduf, por eso ha pasado lo que ha pasado. Pero ¿qué pasa? En estos años ha habido también un cambio, sobre todo la potencia más importante, que ha sido Estados Unidos. Estados Unidos también se había mantenido con cierta neutralidad hasta que Trump ha reconocido ya, digamos, al Sáhara como territorio marroquí. Estados Unidos no quiere ni por asomo, y ahora ya va a las claras, se ha quitado la careta, no quiere ni por asomo que allí haya una nación nueva. No quiere porque esa nación nueva sería dominada por el Frente Polisario, y el Frente Polisario se pegó claramente en su momento lo que fue el comunismo soviético. Es decir, había una especie de triada que era Frente Polisario, Argelia, Unión Soviética. Entonces ya me diréis que Estados Unidos jugó sus cartas para que eso no sucediera. Jugó unas cartas tan... Lo que pasa es que al principio lo hizo por detrás. Por eso cuando tú me has preguntado que la prensa dice... La prensa no dice nada. La prensa dice lo que dice el jefe de prensa de Pedro Sánchez que tiene que decir. Uno tiene que rebuscar. Porque si nos vamos a noviembre del 75, esto es una caja de sorpresa también. Esto es una caja de sorpresa. En el año 2017 se desclasificaron millones de documentos, la CIA desclasificó millones de documentos. Y, oh sorpresa, muchos de esos documentos hablaban del Sáhara y de la actuación norteamericana, francesa, española, marroquí en el Sáhara. Pero bueno, ya la sorpresa es mayúscula. O sea, yo lo que estoy diciendo es relativamente fácil de encontrar, ¿eh? Yo no estoy diciendo tampoco nada porque voy a tener que nombrar al que fue príncipe, en aquella fecha era príncipe, y desde el 31 de octubre del 75 con funciones de jefe del Estado por la agonía de Franco.
Y bueno, y se descubre en esos informes desclasificados que Juan Carlos era un informante de la CIA. Era un informante de la CIA. O sea, a través del embajador de los Estados Unidos que reportaba con Kissinger. Entonces, el pacto que subyacía era, yo quiero ser rey de España de manera tranquila y pacífica y le entrego a Rabat pues el Sáhara. Y cuando uno ve de manera retrospectiva lo que pasó, dice, coincide. O sea, este rompecabezas me encaja con esos informes, con esa desclasificación de la CIA. O sea, me encaja porque ya ahora voy a leer unas palabras textuales de cuando ya se está cociendo todo el tema de la Marcha Verde, porque ya se estaba cociendo, va era príncipe en aquella fecha, va a Leyún a tranquilizar las tropas, porque, ojo, el Sáhara estaba muy bien defendido, igual que se defendió muy bien en el año 57 Sidi Ifni. Sidi Ifni fue una guerra que se ganó. Fue una guerra que se ganó al Ejército de Liberación, que era una especie de ejército paramilitar de Marruecos. No era un ejército oficial, pero estaba a las órdenes del rey, en aquella fecha Mohamed VI. Y esa guerra se ganó. Después España, sobre todo un poco al eco de la resolución, la famosa resolución 1514, que es donde pivota todo el proceso de descolonización y de autodeterminación de los pueblos, lo que hemos dado derecho internacional público sabemos que es una resolución como muy clave, ¿no?, dentro del derecho internacional. Pues a ese calor, pues bueno, ya España tuvo ya otra determinación, sabiendo que más tarde o más temprano el Sáhara iba a ser independiente. Solo que España quería que fuera a su ritmo, lógicamente. Pero claro, nos encontramos con una situación en la cual un territorio que estaba muy bien defendido, con la legión allí, date cuenta que las dos últimas laureadas de San Fernando se ganan en combates en el Chera defendiendo posiciones en el Sáhara. O sea, ahí llegaban el ejército marroquí y los echábamos. O sea, y se invirtió dinero. En los años 70 se llegaron a comprar, se invirtió muchos recursos, se compraron helicópteros, los mismos, el Huey, que era el mismo que tenía el ejército americano en Vietnam. O sea, y esto para cumplir con un mandato de la ONU, ¿no? Claro. El mandato de la ONU, la resolución 1514, es muy clara, que los territorios, determinados territorios, pues se tienen que descolonizar y tienen que ser independientes. Entonces cada uno lleva su ritmo. Hubo un momento en que ya España, pues en el año 74, ya ve claro que tiene que haber un referéndum. Tiene que haber un referéndum y de hecho lo comunica la ONU. Lo comunica el embajador en Naciones Unidas, comunica al secretario general, que creo que en aquella fecha era Kurt Wenheim, ¿no acordáis? Aquel austriaco acusado de nazismo, no sé si acordáis, aquel secretario general de la ONU, que creo que era por aquella fecha, comunica que, bueno, que va a haber un referéndum ya en el año 75. Y el Sáhara estaba ya muy bien preparado en el año. O sea, el último año tranquilo del Sáhara es el año 74. Digo tranquilo, normal, el último año normal. Y yo voy a leer unos números, porque España, desde finales de los 60, invirtió mucho dinero en el Sáhara y convirtió en Al-Ayoun, que significa manantiales, una ciudad magnífica. O sea, en una ciudad prácticamente europea, que 15 años antes no era nada. Y os voy a decir unos números para que os deis cuenta cómo era el año 74. Tenía un presupuesto de más de 2.300 millones de pesetas. Unas inversiones que se batieron el récord de 1.800 millones de pesetas. 40.000 personas con 28.000 nativos. 40.000 personas, que 20 años antes ahí eran prácticamente nómadas. 5.000 alumnos de EGB. Ahí habían cientos de profesores de españoles dando clases. Por supuesto, militares muchísimos, funcionarios. Casi 1.000 estudiantes de educación medio superior, centros de FP, un parador de turismo, un centro pesquero brutal. O sea, era ya una ciudad ya... Pues bueno, pues todo eso se iba a entregar a un Sáhara independiente. Pero claro, tenemos una torpeza del Frente Polisario que es auténticamente escandalosa. El Frente Polisario comete varios errores de libro. Para empezar, desplaza a los sabios ancianos que eran los que le tenían cariño a España. O sea, las tribus nómadas ya saben que el anciano tiene muchísimo peso y los desplaza.
y se hacen con el poder un grupo de veinteañeros, entre ellos Gali, o sea, Gali, el famoso Gali que entró en España con el tema del COVID y tal, que ya es un hombre relativamente mayor. Pues ese hombre tenía 20 años cuando funda el Frente Polisario. Bueno, y cometieron asesinatos, secuestros. El primer asesinato es precisamente a un saharaui de la policía autóctona de allí, pero a sueldo de España, porque no quiere entregarse, porque no quiere que le roben. O sea, entonces, claro, es que era un comunismo soviético en los años 70. Eso también hay que ver la perspectiva, ¿no? de aquellas fechas, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿y por qué España, Alejandro? ¿Por qué España se convierte en la potencia administradora del Sáhara? Bueno, eso nos tenemos que remontar. Bueno, yo para intentar comprender un poquito el tema, me voy a remontar a lo más antiguo posible, ¿no? Bueno, lo más antiguo, pero es real, ¿no? Que es el siglo XIV. En el siglo XIV se descubre las Islas Canarias. Las Islas Canarias y el Sáhara están enfrente una de la otra y totalmente unidas. O sea, se descubren y en 1404 se conquistan. Que además es un militar normando, Betancourt, que es un apellido ya muy común jamás en las Islas Canarias, un poco a sueldo de la corona de Castilla. Entonces, claro, cuando tú conquistas unas islas, tú lo que pretendes es lo que tiene enfrente, que es el continente, asegurarlo en cierto modo. Entonces, funda una pequeña factoría, una pesquería, que se llama Santa Cruz de la Mar Pequeña, ya en territorio africano. Bueno, eso es hostigado, pero al mismo tiempo se producen también trueques, cierta actividad comercial con nómadas, ahí no había nada, pero ya hemos puesto tierra ahí. O sea, ya lo que sería en derecho romano la terra nullus, o sea, la tierra que no es de nadie, ya al poner pie, eso tiene una significación jurídica importante. Llega la época de los reyes católicos, con más poderío, y se funda incluso otras 3 pequeñas factorías a lo largo de la costa. Aquellas 3 desaparecen, ¿no? Pero bueno, están ahí. Y bueno, ya esa presencia hace que España, desde el punto de vista jurídico, tenga un privilegio o una posición, digamos, con respecto a otras potencias, ¿no? Todos sabemos que justamente en la época de los reyes católicos ya ponemos el foco en América, ¿no? Y ya nos olvidamos un poco de la parte africana, que antes del descubrimiento, los reyes católicos y los reyes de Castilla le echaron el ojo. De hecho, Ceuta, Melilla son plazas españolas. Orán, España tuvo, porque lo hacía un poco también de manera preventiva para evitar los ataques berberiscos. O sea, todas las costas españolas, y aquí, bueno, en Málaga, podemos ver, está lleno de torres almenaras, que las torres almenaras no es otra cosa que torres de defensa de los ataques berberiscos. Entonces, muchas veces, de manera preventiva, pues lo que hacía era ir allí. No, ahora estamos nosotros aquí. Entonces, pues bueno, hay que avanzar desde ya el siglo XV, tenemos que avanzar ya 300 y pico, o sea, 3 siglos prácticamente. Ya nos situamos en 1859, 1860. En 1859 estamos en pleno reinado de Isabel II. Isabel II, bueno, como muchísimos reyes, yo creo que en el poder hay un denominador común, ¿no? Que es desviar la atención cuando tienes problemas. Fue un reinado difícil. No lo quedaban ya tanto tiempo para salir exiliada en famosos sexenios revolucionarios, con la Revolución La Gloriosa, en 1868. O sea, estamos hablando del año 1851 y 1860, solo quedan 8 años. Ya estaba tambaleándose. Reinado complicado, guerras carlistas, complicado. Entonces, para desviar un poquito la atención, se va a una campaña a África para preservar, sobre todo, Ceuta y Melilla. Y la verdad es que le salió bien. Le salió bien porque forzó acuerdos con los sultanes. Aquello no eran naciones, lógicamente. El concepto de nación que tenemos de la República, incluso de Génova, que eso no era, o la nación de los reyes católicos, aquellos no eran naciones. Eso también es muy importante entenderlo. Eso eran sultanes, cabilas, que tenían sus territorios dominados, a veces enfrentados entre ellos, unos amigos de España, otros enemigos de España. Es una situación totalmente distinta. Hay que irse a esa época, ¿no? Sí. Entonces, sí, podemos decir que no existe el concepto de nación política. Por supuesto. Un concepto de sujeto político como el que se empieza a acuñar ya en el siglo XVIII, siglo XIX, que es totalmente lo que da lugar, ¿no?, a los estados que se conocen ya en la Organización de Naciones Unidas, ¿no, Alejandro?
Vale. Prácticamente toda África, el concepto de nación, prácticamente toda no se entiende en África hasta prácticamente el siglo XX. Lo que pasa que, bueno, los organismos supranacionales entendían que naciones como Egipto tenían una historia, ¿no? Marruecos, en cierto modo, también, ¿no? Pero bueno, después contaré de dónde viene la última reivindicación, ¿no? Por lo que ya quieren el Sáhara. Pero vamos a seguir todavía con el hilo histórico, ¿no? Muy bien. Entonces nos situamos ya. La campaña de África sale muy bien y, de hecho, hay una ola de patriotismo importante en España. En 1851 y 1860 salen militares muy fortalecidos. Curiosamente, esa ola de patriotismo es especialmente importante en Cataluña. En Cataluña se alistan muchos para ir a la guerra de África y salen generales importantísimos como fue el general Prim, ¿no? Que después fue presidente del Poder Ejecutivo. Entonces, pues bueno, ya nos metemos en 1860 y ya estamos prácticamente al albur, ya está reinando su hijo de la Conferencia de Berlín. Ya en 1884, esto ya es importantísimo porque aquí ya sí el Sáhara es español. En la Conferencia de Berlín, que la promociona el canciller Bismarck, como ya potencia europea importantísima, lo que hacen prácticamente las grandes naciones europeas es repartirse África. O sea, vamos a ver, una cosa que ahora parece insólito, ¿no? ¿Cómo te va a repartir? Pero bueno, de hecho, los trazados de los mapas que se ven en África claramente obedecen a un reparto puro y duro. Sí, claro. Ese perfectamente lo has traído al trapo porque esas líneas milimétricas lo que hacían era dividir o separar a tribus amigas o enemigas. Sí. Pues fue un auténtico desastre, ¿no? Se hizo a lo mejor tomando fronteras naturales o lo que simplemente le interesaba a los cartógrafos. Porque además, en muchos casos son líneas rectas. Algo que prácticamente no hay ninguna nación europea en que tenga una línea recta. Porque claro, está la pura historia en esa frontera, en esa sinuosidad de la frontera europea, en la pura historia. Como aquí lo trazaban muchas veces cartógrafos, ingenieros, pues trazaban una línea recta de 5.000 kilómetros. O sea, una cosa que después ha traído sus problemas, lógicamente. Entonces, nos metemos en la Conferencia de Berlín y a España se le asigna, porque siempre lo que se asigna siempre tenía un porqué, ¿no? Entonces se le asigna, pues bueno, todo el territorio frente a las Canarias, que es el Sáhara. Alejandro, perdona. Sí. ¿La Conferencia de Berlín qué objeto tiene? Bueno, el objeto de la Conferencia de Berlín es son las potencias europeas que en lugar de matarse entre ellos por los territorios nos los repartimos. O sea, básicamente es eso. Entendido. O sea, lo que iba a ser el aprovechamiento colonial de la zona, puro y duro. Claro. España, que ya era una potencia todavía era una potencia, tenía Cuba, tenía Filipinas, tenía Puerto Rico, una historia brutal, se le asigna una parte pobre, pero le venía muy bien a España. Y después, de hecho, hay un cambio porque vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Ya estamos en Alfonso XII, Alfonso XIII, y ¿qué pasa? Que, claro, la parte que se le asigna a Francia rodeaba Ceuta y Melilla. Y ahora el jefe Alejandro, si nos puede sobreimpresionar un mapa, lo vamos a explicar mucho mejor, porque si vemos el mapa, vemos la zona norte en rosa, que es el protectorado español, y digo esa zona porque eso ya nos tenemos que meter en 1912. Esto fue un acuerdo, el protectorado fue un acuerdo como particular, ¿no? Bilateral entre Francia y España. ¿Por qué? Porque, claro, lo que no podía tener Francia era colonia suya rodeando dos plazas españolas antiquísimas. Y tal, Francia también es lista y dice, bueno, yo me busco aquí un socio, porque además a España le toca la parte de los más belicosos del mundo, que son los rifeños. O sea, las cabilas rifeñas son tremendamente belicosas y lo siguen siendo. El rifeño se siente marroquí con sí, con sa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Étnicamente son distintos. De vez en cuando, desde Mohamed V, Hassan II y ahora Mohamed VI, de vez en cuando tienen que hacer su incursión y ponerlo un poquito en órbita, ¿no? Porque el rifeño no entiende, ¿eh? Hablan otro idioma, otro dialecto, étnicamente son distintos. Yo cuando estuve en Melilla un año, conocí a rifeños y son distintos, son blancos de piel y le tienen, aunque se pelearon mucho con España, le tienen cierto respeto. Iba a decir cariño, respeto. Sobre todo le tienen muchísimo respeto a Franco y a la Legión. Es curioso, es una especie entre respeto, admiración y miedo. Estas cosas que traspasa un poco el carácter de los pueblos, ¿no? Y entonces vemos esa parte en rosa, que es, bueno, toda la franja mediterránea y parte de la franja atlántica. Tetuán era la capital, con Tetuán la capital,
y una ciudad muy importante, salvo Tánger. Tánger es una ciudad maravillosa. Tánger no pertenecía a España, aunque estaba incorporado. Tánger era un enclave. Tánger es una ciudad, es una de mis ciudades favoritas. Tánger tenía un estatus internacional. Se pusieron de acuerdo, en la conferencia de Algeciras, se pusieron de acuerdo la mayoría de las potencias europeas, incluido la Unión Soviética, y dejaron un estatus internacional. Y Tánger ahí, eso era cosmopolita puro, las tres religiones de verdad en orden, la musulmana, que era mayoría, cristianos, iglesias, sinagogas. Ahí el que tenía cualquier problema en el mundo se iba para Tánger, ahí estaba fenomenal, una ciudad bonita, un puerto espectacular. Y así estuvo muchísimo tiempo, salvo una curiosidad, que es salvo el 40 al 44, la Guerra Mundial, que lo tomaron las tropas nacionales. Y fue española, digamos, un estatus hispano un tiempo, ¿no? Después, cuando terminó la Guerra Mundial, volvió otra vez a aquel estatus que tenía. Pero bueno, Tánger es una peculiaridad, es un enclave, pero me gusta resaltarlo porque es muy bonito. El que quiera abundar en la historia de Tánger es muy bonita. Después vemos de abajo, en verde más clarito, lo que es el protectorado francés. Y en medio del protectorado francés es un enclave, es Sidi Ifni. O sea, Sidi Ifni, que es una de las sorpresas también, que cuando uno estudia este tema, Sidi Ifni todo el mundo un poco lo vinculamos al Sáhara. Y Sidi Ifni no está en el Sáhara, está mucho más al norte. Teóricamente, Sidi Ifni, ojo, es aquella Santa Cruz de la Mar Pequeña. O sea, fijaros dónde nos vamos. Que tampoco realmente estaba allí, pero se creía que estaba ahí. Aunque tampoco se localizaba ahí exactamente, pero estaba como cerca. Aquel enclave del que nos hablabas, que había sido la parte continental, que justo después de invadir Canarias se había cercado. Correcto. Entonces, eso, en el Tratado de Guadarrás pertenece a España, pero España no le hace ni caso. O sea, este tratado es del año de 1860 y ahí, bueno, vale, perfecto. Hasta que en la Segunda República el oficial capaz llega y toma posesión de aquello, en el año 34. Bueno, y forma ahí, pues bueno, una plaza hispana, relativamente tranquila, pero rodeado. Cuando era parte francesa, pues bueno, no pasaba nada. Lo malo llegó con la independencia, que ya estaba totalmente rodeado y hubo de hecho una guerra. Lo que está abajo, un poquito más abajo, es el protectorado sur. Veis que estaban separados, el protectorado norte y el sur, que es lo que vemos como Cabo Jubi. Ese protectorado que se independizó 2 años después de la independencia de Marruecos de la zona norte, o sea, fue hasta el año 58. Si os fijáis, es una lengua que coincide con la parte ya del Sáhara que está en rojo. Estuvo muy poco habitado, era una zona como prácticamente de protección. Pero bueno, era española y el Cabo Jubi era Villavens, Garfalla, es una ciudad, bueno, con relativa importancia, pero bueno, es una zona muy despoblada, etcétera. Era una especie para contener, ¿no? Sí. Ya, si vemos toda la zona en rojo, bueno, toda la zona en verde oscuro son colonias francesas. Francia, un poderío y brutal, si os fijáis, bueno, toda Mauritania, Argelia, Mali, brutal. Pero ya justamente en ese lado, trazando esas líneas un poco que hablábamos antes, que os parecen perfectas, ¿no? Es ya el Sáhara español. El Sáhara español, si se divide en 2 zonas, lo que es Sadi al-Hamra, que significa acequia roja. Tiene un poco la misma conjunción que Alhambra. Alhambra es Castillo Rojo, Sadi al-Hamra sería acequia roja. Y esa es la zona norte, y ya la zona de abajo, bueno, la capital de esa zona es Aliún, que es la capital más importante, y ya la zona del sur es Río de Oro, con Villacinero, que también es una ciudad relativamente importante, ¿no? Pero no tanto como Aliún. Entonces, pues bueno, ese es un poco el esquema mental de este mapa, para que lo comprendamos, ¿no? Que no todo estaba como junto, ni mucho menos, había zonas separadas. Vosotros, imaginaos lo que es defender esto. O sea, defender esto tiene tela. Bueno, pues se defendía, ¿eh? Se defendía porque la zona roja, la zona del Sáhara puro, fue español desde 1884 hasta 1975. Y a partir de 1958, provincia española. O sea, fue provincia española.
Tenía el mismo estatus que cualquier otra provincia que tuviéramos en España. Sí. ¿Sabes? Como Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona. Igual. Con sus procuradores en Cortes, o sea, exactamente igual, y con su libro de familia y su DNI español. O sea, sobre todo lo del DNI, que antes de empezar nos recalcabas, y si buscáis, sí. a todos los que nos estáis viendo, si buscáis en internet DNI español Sáhara, vais a ver un montón de fotografías de saharauis con el DNI, el antiguo español que había antes en España, ese azul grande, español. Sí, español, 100% español, por eso es doloroso lo que pasó, porque es que dejamos abandonados españoles. Bueno, cuéntanos, fíjate, Alejandro, igual tenemos que ir un poquito más hacia adelante en el tiempo para llegar a ese año 75, en el que se produce la Marcha Verde, ¿cómo todo ese mapa se va a ir alterando por esos sucesos? Claro, bueno, en el año 56 ya se produce lo que es la independencia de Marruecos. Bueno, España la otorga en paz al olor de que Marruecos da su independencia a la zona marroquí, o sea, de que es Francia. Entonces, bueno, ya no tenía sentido. Entonces, inmediatamente, pues bueno, se da la independencia y se da dinero para que el país arranque y se dan armas que después se utilizaron contra España. Ojo, se dan armas para formar un ejército regular que después se utilizaron contra España. Porque, bueno, así se escribe la historia muchas veces. Y entonces, la zona del norte, eso el 56, ya es marroquí. Entonces, ya Marruecos empieza a ser una nación grande. O sea, si cogemos el mapa, vemos que es una nación ya de una gran extensión. Entonces, se produce el 18 de julio del 56, precisamente en la ciudad de Tánger, hay un discurso muy emotivo de un líder espiritual, el Hazafi, lo habré dicho mal, pero bueno, en el que habla de un concepto que ha sido terrible, ¿no? Para España y para los saharauis, y para Argelia y para muchas naciones, que es el Gran Marruecos. Concepto totalmente inventado. Estamos hablando de 18 de julio de 56, 3 meses después de la independencia. Ahí, pues, este señor, que hablaba por boca de Mohamed VI, realmente, o sea, no tampoco vayamos aquí que lo hacía por su cuenta, él habla del Gran Marruecos, que incluye la zona de Marruecos, ¿no? Lógicamente, Sidi Ifni, que bueno, era un enclave pequeñito, Cabo Jubi, que todavía era español, porque fue 2 años después, cuando ya le damos carta de naturaleza de que sea marroquí, el Sáhara, enterito, para ello, por aquí, por Argelia, Malí, parte de Senegal, bueno, Mauritania entero. O sea, es un concepto que ha sido realmente la auténtica ruina de muchas naciones. O sea, yo hago un paralelismo ahora con el concepto de la Gran Alemania. O sea, la expansión de los países, el espacio vital que decía Hitler. O sea, es que trae ruina. O sea, la Gran Alemania era, yo soy alemán, pero yo también quiero Austria, yo también quiero los Sudetes, yo también quiero Polonia. Y así pasa lo que pasa, que son las guerras mundiales y los conflictos bélicos entre naciones. Entonces, esta bromita de ese discursito que dio este señor, pues bueno, pues tuvo eco en que se organiza un ejército de liberación que se llamaba así, EL, que es el brazo armado oficioso paramilitar realmente del rey de Marruecos. O sea, teóricamente ellos toman por su cuenta, pero bueno, empieza un hostigamiento brutal contra Sidi Ifni, contra Cabo Jubi y contra la soberanía española dentro ya del Sáhara español. Y aquí ya empiezan los conflictos de interés, aquí ya empieza a Francia a interesarle que se metan con España, Argelia bueno, esto ya empieza a liarse. Esto ya empieza a liarse. Ya nos hemos metido en los 50 y muchos, que es cuando Franco, en una buena jugada, digamos, si no hubiera tenido, porque después ahí ya no se sabe si son casualidades o causalidades, ¿no? Pero claro, le pilla a Franco muy mayor. Esto, vamos, el tema de la Marcha Verde le pilla al régimen 15 años antes y ahí ni hay marcha ni hay verde. O sea, porque estaba bien protegida, porque para empezar que se ponían minas. Es que tú rodeabas un territorio de minas y con un buen ejército, como estaba allí la Legión, ahí había 2/3 de la Legión, estaban muy bien, buenos helicópteros, se invirtió mucho militarmente allí, buenos soldados, buenos generales, buenos oficiales allí destinados. Entonces, bueno, hasta que la parte política se mete, militarmente aquello se defendió bien. Se defendió bien, pero claro, ya
nos metemos en el año 60, los procesos de descolonización, la resolución 1514, África tiene que ser independiente, bueno, y eso lógicamente no cae en saco roto. Yo te digo, en el año 58, la provincia número 53, igual que Guinea, o sea, la 53 fue porque había también 50, 51, 54, que era Fernando Po en Guinea, otra Sirini era otra, y tenían sus representantes, ¿no? Y entonces ya empieza un movimiento, digamos, de la gente joven saharaui a decir, este es nuestro territorio. Este es nuestro territorio. Y hay un... Claro, esto yo lo dejo un poco a vosotros, que sois más perspicaces que yo en política. ¿Cómo veis lo que yo voy a leer ahora? O sea, tenemos la resolución 1415 de Naciones Unidas. La Naciones Unidas va en el año 75. Espera, Alejandro, recuérdanos qué dice esa resolución. La resolución básicamente es sobre... Ahí pivota todo el proceso de descolonización de África y todo el proceso de autodeterminación de los pueblos. O sea, es la resolución de autodeterminación de los pueblos. O sea, se acoge ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene una prosopopeya brutal, ¿no? De por qué, si tienen derecho, si no tienen derecho o no, ¿no? No todo es tan fácil, ¿no? De hecho, se estudia para ver si tienen derecho o no. En el caso del Sáhara, van unas misiones especiales al Sáhara y llegan a la conclusión de que el Sáhara tiene derecho a ser independiente, así se lo comunican a España. España en un principio pero después se da cuenta que sí, que es indefectiblemente, inexorable una situación al final de independencia. Pero España lo quería hacer bien. España lo quería hacer tranquilo. Y algunos líderes saharauis, como el Basari, que después desapareció en extrañas circunstancias, también veía la independencia del Sáhara a 15 años vista. Que un poco las cosas en orden se hacen así, ¿no? O sea, fijaros Hong Kong, que se han hecho a 100 años prácticamente vistas, ¿no? Muchas veces las cosas se hacen en orden, ¿no? Pero claro, el problema del Sáhara es que no se ha hecho en orden. Ha sido un auténtico desastre y al final ha salido todo el mundo perdiendo. Bueno, menos quizás Marruecos, ¿no? En cierto modo. Pero fijaros lo que se agarra Hassan II para la marcha verde. Tenemos esa resolución y tenemos una sentencia del Tribunal de la Haya, una sentencia, una resolución judicial, al día siguiente de ir la visita a una de las visitas que hizo de la ONU al Sáhara, en el que concluyen que la población está por la independencia. Y al día siguiente, una sentencia que dice lo siguiente. Dice, voy a leer una parte muy pequeñita, ¿no? Dice, los materiales e informaciones proporcionadas del tribunal no establecen la existencia de ningún vínculo entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos. O sea, porque claro, aquí ya Marruecos estaba diciendo, no, es que yo quiero, es que el Sáhara es mío. Entonces, el Tribunal de la Haya lo que dice, no, perdona, de España no será, pero de Marruecos tampoco. Y dice, por tanto, el tribunal no ha comprobado la existencia de vínculos jurídicos que puedan modificar la resolución 1514. Es decir, la resolución sigue intacta y el derecho de los saharauis a tener una nación independiente. Pero en esa misma sentencia, fijaros lo que dice. Qué barbaridad, que ya no sabe si esto lo hicieron queriendo o no, ya esto ya cualquiera sabe. Dice, punto suspensivo, pero también señala que antes de la colonización española, había lazos religiosos, económicos y culturales entre determinadas tribus saharauis y Marruecos. Esta frase la coge Hassan y el mismo día las televisiones y todas las radios de Marruecos y da un discurso diciendo que la sentencia le está dando la razón y que el Sáhara es de ellos. Esto es el 16 de octubre del 75. El 16 de octubre del 75. La Marcha Verde fue el 6 de noviembre del 75. Alejandro, ¿esa resolución judicial a instancias de quién? Eso, la propia Naciones Unidas. La Naciones Unidas insta al Tribunal de la Haya. Porque hay un conflicto de interpretación. Claro, porque ya estaba ahí Mauritania. No estamos olvidando de Mauritania, pero Mauritania en un principio se asignó la zona sur del Sáhara. De hecho, los acuerdos tripartitos de Madrid a los meses de la Marcha Verde hablan de que Mauritania se va a quedar con la zona sur. Lo que pasa es que esos acuerdos son nulos de pleno derecho. Eso no lo ha reconocido ningún organismo supranacional, ninguna nación. Eso fue en comandita España
a España, Mauritania y Marruecos, que se ponen como de acuerdo, oye, para ti esto es una barbaridad, eso es nulo de pleno derecho, eso está ahí, pero es nulo. O sea, eso realmente no, fíjate cómo España quería terminar la cosa, o sea, fue la bruja de Blancanieves con los saharauis, ¿eh? Fue una mala madrastra, ¿eh? O sea, se portó mal. Y volviendo a esa resolución de octubre del 1975, en la que deja ese trasfondo, ahí es donde probablemente quizás, y eso os lo pregunto a los dos, Estados Unidos metió mano. Es decir, dijo, tú como Tribunal de la Haya vas a salvar la cara diciendo lo que tienes que decir. Pero vas a dar el argumento para que el rey de Marruecos pueda de algún modo apoyar sus pretensiones. Claro, y mucho más cuando en los documentos desclasificados por la CIA se sabe que desde mayo del 74 ya se estaba cocinando este tema. Claro. De hecho, hay una cosa que se habla poco, y es que hay un conato de marcha verde con la primera enfermedad de Franco, la famosa flebitis que le daban. Hay una especie de conato, pero Franco se recupera y echan marcha atrás. Tenían miedo. Pero echan marcha atrás. Ya llega un momento en que Franco pasa los trapos, ya está agonizando. España es un polvorín de incertidumbre, más que nada. Bueno, él dice Alberto que le tenía miedo. En realidad, lo que estaban esperando es que al topo entrara en juego. Claro, el topo te refieres a Juan Carlos, ¿verdad, Emilio? Bueno, el operativo que estaba dentro para evitar cualquier complicación, ¿no? del asunto. Supongo que sería algo así. No. De hecho, para que os hagáis una idea todos, y esto lo conocéis también muy bien Alejandro y Emilio, la teoría de Kissinger con España es que España no debía ser nunca una nación fuerte. Y esa fue la consigna que en su día le dio a Juan Carlos. Eso coincide con una tesis mía en el que Marruecos y España, mientras más fuerte es Marruecos, más débil es España. Sí, señor. Es decir, con otros países, que más fuerte es Noruega, pues bueno, España puede ser igual o menos fuerte. Con Marruecos es una ecuación perfecta. A mayor fortaleza de Marruecos, debilidad de España. Y ahora se está viendo con esta riqueza, que ahora sacamos también un poquito este tema, la riqueza brutal en lo que se ha convertido el Sáhara. O sea, el Sáhara... Sí. Perdona, Alejandro, pero porque es que has hecho ahí una relación muy interesante, yo no me la había planteado. ¿Y a qué crees tú que se debe estos vasos comunicantes de poderío entre Marruecos y España? Bueno, es que Marruecos ha jugado siempre un poco con España. Para Estados Unidos, España y Marruecos han sido dos aliados. Pero claro, dos aliados, ¿tú eres de quién quieres ser amigo cuando dos amigos comunes se pelean? Claro, tú tienes que elegir. Quizás esto no ha pasado alguna vez a todos nosotros. Oye, tenemos dos amigos, yo tengo dos amigos. Pero oye, entre ellos se han peleado. Pero yo quiero seguir siendo amigo de los dos. Entonces la posición americana entonces va apoyando por un lado a Marruecos, por otro lado a España. Claro, el tema del Sáhara ya se han quitado la careta. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos con Marruecos? Es que este dato que está quedando un poquito ahí en el aire, es decir, ¿cuál es el interés geoestratégico, económico, el que tú nos digas que tiene Estados Unidos con respecto a Marruecos para, de algún modo, buscar la fortaleza de Marruecos a la hora de debilitar a España? Es que en la ecuación, la pregunta es perfecta porque en la ecuación hay que meter ya a Israel. Marruecos es ya muy amiga de Israel. Cuidado, ¿eh? Todos los servicios de inteligencia, tema de tecnología, el famoso Pegasus. Ya Marruecos tiene todo. Marruecos tiene un servicio de inteligencia buenísimo. Buenísimo. En una consonancia con Francia, perfecta. Pagado por España, además, ¿eh? Servicio de inteligencia que mantenemos nosotros. Pero es que, aunque... A ver, Alejandro, llévame la contraria. Dime que no es así. A día de hoy tenemos infiltrados de Marruecos en España, todos los que queráis y más. Sí. Y también ha habido infiltrados de España en Marruecos, pero claro, eso es más complicado. Claro. Es más complicado porque da más el cante. Claro. Y están ya mimetizados, prácticamente. Pero fijaros, otro actor, Arabia Saudí. Arabia Saudí financió la Marcha Verde. Vale, la Marcha Verde no es ninguna broma. La Marcha Verde son 350.000 criaturas, criaturas y cientos de ellos militares.
Y eso cuesta dinero. Eso no es... Eso cuesta mucho dinero. ¿Quién lo financió? Lo financió Arabia Saudí. Bueno, Arabia Saudí. Pero bueno, si Arabia Saudí es enemigo también de Israel, esto es un equilibrio brutal. O sea, porque es que en el derecho internacional no hay amigos, hay socios, intereses. Eso O sea, es. es que no existe la amistad. Entonces hoy soy amigo tuyo y mañana soy enemigo. O sea, y eso lo financió toda Arabia Saudí. Porque que a todo esto, la Marcha Verde, lo que yo hablé antes de Isabel II para desviar la atención, la Marcha Verde fue otro desvío de atención de Hassan II. Hassan II estaba estaba en puro equilibrio político, con 2 golpes de Estado, atentando contra su vida, los militares eso todo a principios de los 70, eso es historia, eso tira de hemeroteca. Y la Marcha Verde le vino de perla para desviar la atención. Y estaba todo pactado. La Marcha Verde se pactó. En la Marcha Verde entraron y estuvieron al final. Claro, es que meterse, invadir un país militar es una invasión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye, ¿cómo va a meterse? Oye, no. En vez de militares, personas, mujeres embarazadas. Bueno, hay mujeres embarazadas, yo creo que se batieron todos los récords. Parece que cogieron todas las embarazadas de la zona y las pusieron allí. Niños. Se veían hasta banderas, en la Marcha Verde se veían hasta banderas americanas, ¿eh? Y se metieron, estuvieron 2 días. O sea, la Marcha Verde no es que se quedaron allí. La gente se cree, la Marcha Verde, uy, llegaron y se quedaron. ¿Qué va? Fue un gesto. La Marcha Verde entraron 10 kilómetros hasta la altura de la IU y se volvieron. Ya está. Porque ese fue el acuerdo que se llegaron Estados Unidos, España y el propio Marruecos. Hasta y se fueron. Pero ya habían puesto y pie, ya habían hecho el gesto. Y por supuesto el referéndum no se celebró. El referéndum que se iba a celebrar no se celebró, por supuesto, ni se ha celebrado nunca, ni se celebrará. Y no, bueno, se celebrará cuando Marruecos quiera. Porque ya demográficamente la población cada vez más marroquíes allí y menos saharauis. Porque después de la Marcha Verde fue una diáspora, se fueron a Tinduf, a Argelia, a los campos de refugiados. Aquello fue y el Frente Polisario al mismo tiempo guerreando. Claro, el Frente Polisario es que ha sido torpe a más no poder. O sea, se quiso pelear con todo el mundo. Claro, ahora mismo el Sáhara, el monopolio de la violencia está en manos de Marruecos, ¿no? Claro. Bueno, y allí cualquier manifestación, no entiendes. O sea, y entonces al final el Frente Polisario es prácticamente un gobierno en la sombra que está en Argelia, otro enemigo, digamos, teóricamente de Marruecos, y España, pues, dándole pellizco a Argelia, metiendo a Gali con COVID, como si fuera de manera totalmente torticera, porque que le ha costado a la ministra su puesto, y ojo que va a tener consecuencias jurídicas aquello. No, y al mismo tiempo cuando metemos a Gali en España, enfadamos a Marruecos y nos invaden miles de niños, como si fuera el flautista Jamelín. Porque el rey de Marruecos toca la flauta y ahí se ponen firmes hasta el último. Y bueno, las tocó la flauta y fue el flautista Jamelín, miles de niños allí, que muchos se han quedado. O sea, y ahora damos un bandazo y ahora decimos que lo que dice Marruecos está muy bien. Entonces, ¿para qué metiste a Gali? O sea, es que un desastre. O sea, es que es un desastre que tú no sabes los bandazos ya que da. Bueno, aquí habrá cosas entre bastidores que por supuesto no sabemos, ¿no? Pero bueno, y después está la parte económica. La parte económica debajo de las islas o al sur de las Islas Canarias. Ya no hablo de los fosfatos. Los fosfatos descubiertos por un español, por un geólogo español, Manuel Alia Medina, en 1947. Ahí hizo el descubrimiento a nivel geológico y se empezó a desarrollar en los 60. Fosfato tiene, o sea, bueno, ahora le llaman la fiebre del fosfato a esta época. El fosfato se hace en detergentes, se hacen en todo tipo de fertilizantes, jabones. Fertilizantes. Claro. Es una mina de 60 kilómetros por 20. A flor de piel. Facilísimo de sacar. Prácticamente a ras del suelo. Es decir, que podemos entender que existe una relación directa entre el valor económico que tiene la zona y el movimiento diplomático. Claro. de Marruecos. ¿El gobierno de España cambia de posición para facilitar una explotación? ¿Puede ser eso, Alejandro? Yo no sé. Yo quiero pensar positivo. O sea, fijaros, quiero pensar positivo y quiero que todas estas maniobras, al final, de alguna manera, a nivel económico, nos vamos a beneficiar con el tema del telurio y el cobalto. Lo que se llama la abuela de las Islas Canarias. La abuela de las Islas Canarias
es el monte Tropi, subterráneo, está como al sur de las islas, que geológicamente es igual que las Canarias. O sea, las Islas Canarias son islas volcánicas que salieron a la superficie hace miles de años, pero debajo se quedaron otras, que geológicamente son como las Canarias, digamos, se llama el monte Tropi, y eso es una mina de telurio y cobalto como no os podéis ni imaginar. ¿A qué profundidad, Alejandro, más o menos? ¿El qué? ¿A qué profundidad más o menos? Relativamente cercana. Sí, también. Sí, o sea, relativamente fácil. Hombre, todo eso tiene una tecnología brutal, ¿no? Sí. Pero está, o sea, de hecho, se sabe ya prácticamente lo que hay. Se podrían construir 277 millones de coches eléctricos con el cobalto. O sea, con el cobalto que hay ahí, 277 millones de coches eléctricos. Y el telurio, con el telurio se hacen las placas solares. O sea, es el mayor yacimiento del mundo. Del mundo. Aparte que hay hierro y petróleo. Que ahora ¿Y por qué no se está explotando, Alejandro? Bueno, España, para empezar, ha hecho no hace tanto una ley que tú dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Un tiro en el pie o un tiro directamente en la cabeza? Es decir, no, yo no voy a sacar nada de mi territorio. No, ya lo compraré a los demás, porque España está comprando hace poquísimo energía procedente del carbón de Marruecos. Y tenemos tan poca vergüenza y tenemos tanta hipocresía que le compramos a Francia la energía nuclear, o sea, la electricidad que viene de la energía nuclear. Pero encima los franceses nos dicen, claro, pues tú me las comparáis, pero los vertederos nucleares son para vosotros. Lo que utilizáis de la energía nuclear, no está la parte, los residuos, los coméis vosotros. Y aquí nos ponemos muy estupendos de que no, energías nucleares no, que a mí me da igual el debate, oye, puede ser, pero bueno, no vamos a ser tan hipócritas de no quererla por nuestro territorio, pero tampoco entonces la compremos. Que eso es una cosa, pero es que esta nación a la que amo es que está tomando estos derroteros. Es que en muchas cosas no hay por dónde pillarla. Pues la nación no, el Estado. Claro, efectivamente. El Estado. El Estado, correcto. Tiene que ver con esa doctrina ya implantada con la muerte de Franco, de que España tiene que ser débil y que obviamente no puede abrir yacimientos de tal o de cual porque se contamina mucho, esas tonterías se ha dicho, y son yacimientos de un valor brutal que estamos comprando todas esas materias fuera. Es decir, todo lo que se está descubriendo, por ejemplo, hace unos días, habréis escuchado, unos pozos de petróleo en Canarias que ahora va a gestionar Marruecos y para eso va a llamar a Repsol. Pozos de petróleo que podría haber perfectamente explotado España. Y sin embargo, no, se cede todo a Marruecos. Yo no sé si va a haber conflicto jurídico por el monte Tropi, pero claro, cuando tú estás reconociendo, aquí hay un tema muy importante. No va a haber ninguno, se le va a dar a Marruecos. Sí, por desgracia será. Ya te lo voy adelantando. El reconocimiento, o sea, muchas veces hay cosas, sobre todo lo que está debajo del mar, ¿no? Que hay dudas, bueno, qué aguas territoriales cuáles son, de que entonces, pues bueno, esto lo determinan muchas veces tribunales internacionales, arbitrajes muy, muy complejos, en el que son a veces mediciones, ¿no? Claro, cuando tú has puesto pie, cuando España está reconociendo que ya la parte marroquí es la costa del Sáhara, y ahora lo estás poniendo a metros del Monte Tropi, que eso era Canarias. Pero es que lo estás poniendo al lado. O sea, ya ellos están diciendo, no, es que esto nos pertenece por aguas territoriales porque nosotros, el Ayun, que eso es la costa, o Yacinero, tal, eso es Marruecos y ya nos pilla aquí a dos pasos. O sea, que eso fue lo que hizo Hassan II, que Juan Carlos I lo llamaba mi primo, lo que hizo con actos, o sea, en los años 70 se llegaron a producir actos de piratería contra pesqueros españoles, pero era ya piratas. O sea, metiéndose en agua española los capturaban, eran secuestros. Ahora, yo ya tengo unos años, yo recuerdo de pequeño perfectamente pesqueros onubenses, pesqueros pues, que estaban encarcelados, unos con más razón y otros muchos sin ninguna razón por parte de Marruecos. Era para presionar, porque esa zona es otra, son unos bancos de pesca espectaculares los que hay ahí. O sea, España llegó a ser, en los años 50, 60, una de las potencias pesqueras más importantes del mundo. Del mundo. Entre otras cosas porque teníamos el Sáhara y pescábamos allí. O sea que, pero aquí no estamos quitando, aquí no ha dicho Europa o el nuevo orden mundial, no han señalado con el dedo, vosotros sois un país
que os vais a convertir en el geriátrico de Europa y en sector servicios. Sol, camareros, turismo y todo lo demás, bueno, ya lo compraréis por ahí. Ya está. Es muy triste, pero es así. No somos una nación suficiente. Tal cual. Y es algo que, por lo que estamos viendo, y sobre todo, tiene muy poca pinta de mejorar, porque Alejandro, y te agradecemos un montón lo que nos has explicado, en cierto modo estás poniendo una piedra más en lo que llevamos explicando. Tú conoces muy bien, además, las tesis de Antonio García Trevijano, que cuando en un país no hay una democracia, es decir, no hay una separación de poderes en la que la nación claramente tiene controlado al Estado, en la que obviamente no hay una representación, porque los legisladores en ningún momento están siendo elegidos por su demarcación para apoyar leyes que favorezcan a su demarcación. Cuando no hay una justicia independiente, además de ya cosas más accesorias pero no menos importantes, como el hecho de que los partidos estén subvencionados por el Estado, la nación desaparece y está en manos de granujas puntuales como Juan Carlos o Pedro Sánchez, que ahora dicen que aspira a ser presidente de la OTAN, que para lograr sus pretensiones personales venden al país que teóricamente han gobernado o cuyos intereses en teoría debían defender. Y poco a poco vamos entregando trozos de España a este, a otro, en función de los intereses, en este caso de Estados Unidos, para quedarnos en ese geriátrico que tú también has descrito. No sé, Emilio, ¿cómo lo ves tú? Pues tal y como tú lo describes, Alberto. La verdad es que se infarta un poquito, ¿no? La historia del Sáhara, después de escucharla por boca de Alejandro, que por cierto no tiene nada que ver con lo que los medios de comunicación pretenden ilustrar, porque esto es uno de los cómplices de lo que acabas de descubrir tú, o señalar tú, Alberto, son los medios de educación, o sea, informativos, sí. Las universidades. ¿Dónde está la clase intelectual? ¿Dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde están los periodistas de raza, esos que luego salen en la tele? Que tenemos canales autonómicos, nacionales, locales, tenemos radios que pagamos con nuestros impuestos, tenemos publicaciones. ¿Y dónde está todo este conocimiento y esta información de la historia de España y de los intereses nacionales? ¿Para qué queremos una diplomacia si al final esto lo dibuja un analfabeto del derecho internacional público? O sea, no, pero es que ¿sabéis lo que pasa? Que lo que tú estás diciendo, Emilio, tú vas a los medios de comunicación que en teoría critican la medida de Sánchez y no te hacen un desglose histórico como nos lo ha hecho ahora Alejandro para comprender exactamente la magnitud de la traición de Sánchez. Es decir, un territorio que ha sido tuyo, que has tenido diputado en Cortes de ese territorio, representando teóricamente a ese territorio, y que te sientes un día en la mesa, hagas una carta infame, no sé si Alejandro tú has tenido conocimiento de esa carta que ha enviado Pedro Sánchez a Mohamed VI, redactada probablemente también por la CIA, en la que se produce una sumisión absoluta de los intereses de España a los de Marruecos. Absolutamente lamentable, no solamente en el fondo, sino también en las formas. Ha sido tan lamentable que ya se ha ocupado el reino de Marruecos, el reino alauita, de que le rindieran pleitesía. Fue rindiendo pleitesía. Sí, literal. Con esa bandera literal. Bajo, al revés. Dada la vuelta, ¿no? Sí. Al revés, que todavía me acuerdo yo, en el ejército, cuando por las mañanas subíamos la bandera de España y sonaba el himno, algún muchacho que se equivocaba y la ponía al revés, los 14 días que le metían de arresto. Eso es gravísimo. Claro. Eso es gravísimo. Eso es hecho a conciencia. Eso se han reído de todos los españoles. Humillante. Y se han dado cuenta porque eso te das cuenta. Una persona llega allí y solamente con el rabillo del ojo ve que su bandera está puesta al revés. Y está rindiéndole pleitesía. Y si hubiera habido una democracia en España, no tendría que haber ido ni allí. Porque el Parlamento lo hubiera dejado. El Parlamento, porque esto ha sido... Y además, otra cosa muy importante, nos enteramos por un comunicado de prensa de Marruecos. Esta situación. Sí. Esto se filtra por Marruecos, de la actuación de Sánchez. O sea, es una cosa, pues ha sido una infamia. Una infamia. O sea, y tenemos a miles y miles de criaturas apátridas. Hay miles de criaturas apátridas
que tenían el DNI español y el libro de familia, se fueron a Tinduf y se han quedado sin patria. Luego nos la cogemos con papel de fumar en las fronteras de Ceuta y Melilla para respetar los derechos fundamentales de los menores, para respetar los derechos fundamentales de las personas, que está bien, ¿eh? que no seré yo el que vaya contra... Pero ¿y dónde están los derechos fundamentales de esos ciudadanos españoles? Eso no... Llevan en Tinduf, en tiendas de campaña, 40 años. Es una cosa de loco, o sea, porque además, ¿qué es lo que hizo España? O la burocracia española. Fijaros qué cosa más absurda. Cuando España, el último soldado se va, que ya en febrero del 76, ya se arría la bandera, ya España comunica a la ONU que se va de allí, sale un decreto en el que da un año a los saharauis para convalidar que fueran a cualquier organismo público español para convalidar su DNI y seguir teniendo la nacionalidad española. Pero si eso estaba en un decreto, en un BOE o en un boletín, ¿eso quién lo va a leer, por el amor de Dios? Claro, pasó el año, eso no lo supo nadie. Se quedaron apátridas. Claro. O sea, una cosa insólita. Así nos portamos nosotros con la provincia número 53, que era España. Sí. Claro, es que no somos de fiar. Es que, vamos a ver, el Estado que tenemos no cuida de la nación, ¿entiendes? Española. Es que, mira, en el relato que has hecho histórico del Sáhara, una de las cosas que llama la atención, que tú has señalado, es cómo es posible que no se le prestara atención a ese territorio desde España, ¿no? Que pusiéramos la vista en América, tan lejos, y nos desentendiéramos del Sáhara. Yo, la lectura que hago, esto ya es algo personal, es fruto de un gobierno autocrático, de una monarquía en la que piensa con una sola cabeza y un solo interés. Si en vez de ser una autocracia, es una democracia donde una sociedad es libre de tomar decisiones respecto a su potencia de actuación sobre su territorio, su capacidad de creatividad, la sociedad española se hubiera establecido de una manera natural en esos territorios. Pero como no podía hacerlo porque estaba bajo el mandato de un gobierno, que hablo de los siglos monárquicos, sí. que es la historia. Claro que es la historia. La pena es que llegamos a este punto de la historia del siglo XXI y seguimos siendo igual de ineficientes. Porque la eficacia de la monarquía alauita es imparable con la ineficiencia de nuestro sistema oligárquico, que están pensando en otra cosa, en sus propias cuentas bancarias, en su propio rendimiento económico y su prosperidad, y no en la de la nación española, que este es el tema. O sea, la única manera de acabar o frenar una eficacia totalitaria, una eficacia tiránica, estoy pensando en China. China es un gobierno muy eficaz. Sí. Es muy eficaz, pero evidentemente las libertades allí no existen. Claro. La única manera de parar la eficacia de un sistema totalitario, un sistema dictatorial, es mediante la democracia, porque es eficiente. Es porque tienes el músculo de una nación trabajando de manera creativa, prosperando, de manera natural. Aquí no tenemos ni una cosa ni la otra. Sí. Chicos, os voy a volver a llevar, después de esa reflexión tan interesante de Emilio, de nuevo a este problema, a esa decisión de Sánchez. Porque yo no sé si Alejandro, has tenido referencias de, para mí, uno de los momentos más bochornosos dentro de toda esta vergüenza es el tirón de orejas que realiza la ONU. Porque eso ya es decir, o sea, que ya te está diciendo que no tienes absolutamente ninguna legitimidad para hacer lo que estás haciendo. No sé si tú has tenido noticia de ese acto por parte de la ONU. Sí, lo que pasa es que, bueno, la ONU también hay que echarle come aparte. Vamos a ver. La ONU se ha convertido en una especie de consejo de sabios con una eficacia muy relativa, porque ha hecho la ONU con el Sáhara. O sea, la ONU ha sido una falta de eficacia brutal. O sea, es que se han pasado por largo con todas las resoluciones de la ONU. O sea, ¿por qué? Porque el Sáhara era realmente, hasta que se descubrió el fosfato, que fue en los 40,
que el Sáhara es todavía el territorio jurídico menos poblado del mundo. O sea, hay zonas, sí, un 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Madre mía. Es que el Sáhara hay muy poco habitantes. Es que el Sáhara está muy dejado de la mano de Dios. Pero oye, hay gente viviendo. O sea, está muy dejado, pero hombre, hay allí personas. Vamos a prestarle atención. Y el Sáhara, ojo, porque el Sáhara, sus fronteras orientales nunca se han cuestionado. O sea, ni Mali ha cuestionado la frontera, ni Mauritania. O sea, están perfectamente. O sea, el saharaui sabe perfectamente, eran nómadas, todo lo que quisiéramos, pero sabían perfectamente cuál era su territorio, ¿eh? Lo sabían perfectamente, ¿eh? Y esos lazos lo tenían. Entonces, la ONU le da, la ONU yo creo que ya este tema le está sobrando. Yo creo que quiere que se termine y esto al final habrá dentro de 15 años un referéndum y lo ganará Marruecos y ya definitivamente será suyo. El Frente Polisario se convertirá en unos parias, como vemos en las películas, cuando los descendientes de la burocracia zarista estaban en los hoteles de París y de Londres con las libreas de recepcionistas y por toda Europa porque ya no tenían cabida en su propia nación. Pues igual, pues yo creo que por desgracia pasará eso. Hay una pieza más en este rompecabezas que es probablemente la última pieza territorial de la zona clave por intereses económicos cruzados con España, que es Argelia. Yo escuchaba estos días las declaraciones del presidente argelino, también en mi opinión dejando en vergüenza a España, pero dejando o de algún modo precisando o diferenciando entre nación, es decir, nosotros no tenemos nada en contra de la nación, pero la forma de actuar del gobierno, del Estado, ha sido lamentable. ¿Qué referencias tienes tú a este respecto? Sí, bueno, Argelia es uno de los actores fundamentales en todo históricamente, porque el Frente Polisario lo primero que hizo, en lugar de haber tenido inteligencia política, se convirtió prácticamente, en cierto modo, o sea, voy a parecer que estoy diciendo, pero se convirtieron en casi un grupo terrorista en unos inicios. O sea, que el Frente Polisario no son solo saharauis, es que su inicio, bueno, y su decálogo es para leerlo, ¿eh? El decálogo de fundacional, eso es para leerlo. Eso era comunismo puro, soviético, y se pegó al dictador de aquella fecha, ahora mismo no recuerdo el nombre, de Argelia, y por supuesto lo financió Gaddafi, cuando Gaddafi era enemigo público número 1 de Estados Unidos. Entonces, cuando tú empiezas y lo primero que haces es enfrentarte al país más poderoso del mundo, vosotros 4 gatos, o sea, 4 gatos del Frente Saharaui os enfrentáis a Estados Unidos. O sea, pero bueno, ¿qué torpeza más absoluta es esa? Si es que eso es... Le pasa que, te digo, hubo un momento muy fundamental, que fue la desaparición de al-Basari. Al-Basari fue el primer líder joven que no pertenecía, digamos, a un consejo de sabios. De ancianos. Los ancianos le tenían cierto cariño y respeto a España. ¿Por qué? Porque el sultán azul, no sé si había escuchado la figura del sultán azul. El sultán azul era el líder espiritual y político del Sáhara a principios del siglo XX. O sea, ha habido varios sultanes azules, ¿no? Entonces, el último tuvo graves problemas con Francia y se refugió en Cabo Jubi y estuvo muy bien pagado por España. Entonces, eso dio muchísimo prestigio a España por los saharauis, y aquello se recordaba. De hecho, hay imágenes del sultán azul en la guerra civil, que, bueno, las tropas nacionales se nutrieron parte de marroquí, de saharauis también, visitando saharauis en hospitales. O sea, el sultán azul. Entonces, aquello quedó como una nostalgia de que bien que se portó España con el líder nuestro y tal. Y aquello no se heredó, los jóvenes no lo heredaron. Querían la independencia por las malas. Una cosa absurda, por las malas. O sea, en lugar de esperar, querían ser ya independientes. Eso es una falta de inteligencia increíble. El no respeto de la tradición. Claro. Entonces, Argelia, pues bueno, ha tenido el Frente Polisario también como herramienta para molestar a Marruecos, Y ahora tenemos el conflicto del gas, porque había empezado a amenazar con o bien subir el precio del gas o bien dejar de llevar gas a España, porque a día de hoy tenemos gasoductos directos con Argelia que nos surten de gas, con lo cual económicamente ya supone otro gran problema inmediato para España, que tendrá que suplir ese gas con gas americano 40% más caro, estadounidense concretamente.
Sí, sí, sí. Yo he llegado a leer, fijaros, yo he llegado a leer que incluso a la propia Argelia está metida en esta trama. O sea, en una posición ya de auténtico juego. Estar metida en que Sánchez reconozca sí. la autonomía. Joder. Exacto. Fijaros. Muy retorcido ya. Sí, vamos, ya está escrito, ¿no? Lo he leído en una trama ya. Bueno, estos son. Claro, es que aquí se mezcla política, diplomacia, energía. Bueno, es que esto es ya. Y los últimos son los ciudadanos saharauis. Esos son los últimos. Son los verdaderos parias. O sea, aquí nos ponemos estupendos con las minorías, con el pobrecito. Y hemos dejado abandonados a medio millón de personas prácticamente. Abandonadas, como si no fueran, como si con ellos no fuera la película, cuando es su territorio. ¿Por qué es su territorio? Porque el Sáhara era un territorio de los nómadas saharauis, una etnia distinta, más cercana de la mauritana que de la marroquí, desde el punto de vista étnico, más cercana. Lo que pasa es que comercialmente, lógicamente, tenían más unión con los sultanatos marroquíes, etcétera, porque lógicamente de ahí venían. Casablanca eran ciudades mucho más importantes, que la parte era más pobre, ¿no? Pero es realmente tiene toda la naturaleza de un pueblo. Alejandro, una pregunta que no quiero que se me quede. ¿Qué papel ha jugado entonces Israel? Porque lo has mencionado, que decías que Israel también ha sido un elemento aliado de Marruecos, sí, junto con Estados Unidos en este asunto del Sáhara, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Qué interés tiene Israel en esto? Bueno, Israel ya es la comandita Estados Unidos, Marruecos, Israel es clarísima, es una troika clarísima en esta zona del mundo. O sea, todos sabemos que Israel es el dique de contención de esa zona del mundo, del Oriente Medio. Sí. Eso está clarísimo. Y Marruecos en esta parte del mundo. O sea, Marruecos es la espita de la inmigración. Ahora quiero que suba la inmigración, ahora quiero que baje. Entonces, yo te reconozco a ti en los territorios altos del Golán, toda esa zona de Palestina, y tú me reconoces a mí el Sáhara, y encima me nutres de tecnología brutal, porque son número uno, Israel es número uno. Y claro, cuando la amistad entre Trump y Israel estaba en ebullición, justamente ahí es cuando Trump da carta naturaleza a la posición marroquí en el Sáhara, que hasta ahí todos los presidentes habían mantenido un poco lo que yo llamo neutralidad activa, que es como intentando arreglar la situación y diciendo muchas veces que tiene que haber un referéndum, diciéndolo mucho, pero haciendo muy poco porque sea. Sí, no haciendo nada, claro. Básicamente se trata de que Israel está buscando países árabes aliados por un eventual conflicto con Arabia Saudí, Irán, toda la zona, ¿no? Algo así. Sí, porque a la República Árabe Saharaui Democrática la reconocen, es un país reconocido por muchos países, ojo, es reconocido. De hecho, hay una parte del Sáhara en la que están ellos, en la parte más pobre, ya la que nunca ha habido nada. O sea, la que nunca ha habido nada. Y están ahí, hay muros que los separan y están ahí malviviendo. Y gran parte del África Negra, de toda la zona de parte de Oriente Medio, reconocen esa Libia, reconocen como un país, pero un reconocimiento que cuando se sientan con Marruecos en la Organización de Países Africanos, Marruecos tampoco hacen gestos. Yo te reconozco, pero yo también tengo que ser amigo de Marruecos. Es que Marruecos está ahí, claro. Es que forma parte de África. Siempre el Magreb, ¿no? Pero es que el Magreb es África. Y cuando se reúnen los países africanos, Marruecos está sentado en la mesa. Entonces, es como yo te reconozco con la boca chica, pero no muevo un dedo para que esa situación vaya a buen puerto. Entendido. Muy bien, Emilio. No sé si quieres preguntarle alguna cosa más a Alejandro. Le preguntaría. Me ha parecido una maravilla. Pero vamos, creo que está bien que acotemos también el programa, ¿no? Sí, quizás así podemos tener la excusa para pedirle a Alejandro que venga en otra ocasión, ¿no? Y siga ilustrándonos ya no solo sobre el Sáhara, sino sobre la parte del continente africano, lo que sería África, porque da gusto escucharlo, ¿no? Ha sido yo encantado de haber estado con vosotros y bueno, a vuestra disposición. A vuestra disposición. Alejandro, súper agradecidos de tu presencia, de que nos hayas ilustrado, porque la verdad es que yo voy a confesar que mi desconocimiento histórico sobre toda esa situación es enorme
Y nada, pues que muchísimas gracias. Es así, estamos faltos de clases magistrales en todas partes de España, ¿sabes? Así que yo encantado de que hayas venido, Alejandro. Falta hace en España conocimiento, rigor y además un sentimiento patriótico, ¿sabes? Que vaya perfil que tenemos de gobernantes. Así que muchas gracias. Yo, por último, simplemente, si ha servido para que los que nos escuchan y nos ven cojan el móvil, porque hoy día es el móvil, no iba a decir un libro, bueno, también los libros, y profundicen el tema después de haber escuchado, porque estoy seguro que le han sonado a nuevo muchas cosas que hemos dicho. De eso estoy seguro. Yo creo que en eso sí he puesto un poquito la pica en Flandes, porque es un tema muy desconocido y además yo me doy cuenta, cuando ya conoces algo, te das cuenta como es algo que no se habla. Prácticamente no se habla, cierto, ¿no? Es cierto, sí. No se habla. Entonces, pues bueno, yo me conformo con que ahora cualquiera que no esté escuchando vaya y ponga el Sáhara español, tal, y quiera profundizar un poquito. Con eso me conformo. Pues eso lo has conseguido seguro. Y nosotros, Emilio y yo, te agradecemos, y Alejandro, que lo tenemos ahí al mando de la nave, te agradecemos muchísimo que haya sido posible que nos lo hagas llegar. Pues nada, amigos, ya lo veis, os traemos lo mejor de lo mejor. A Emilio, como siempre, que ya es un fijo, pues darle las gracias este ratito a gusto que hemos podido compartir. Gracias, Emilio. Y a Alejandro, tío, de verdad, que te secuestraremos otro día, ya encontraremos la excusa. Que muchísimas gracias por ilustrarnos. Fortísimo abrazo, Alejandro. Un abrazo. Y ya sabéis que todo esto ha sido gracias al jefe, gracias a Alejandro Villalba, que es el que hace que esto suba al espacio internetero. A ese vídeo que vosotros que habéis aprendido algo con Alejandro González, decís, le doy para arriba. ¿Que no habéis aprendido nada? Pues en el siguiente lo intentaremos. Que muchísimas gracias por estar ahí. Fuerte abrazo a todos. Hasta luego.